Shalom Ubraja. Hoy seguimos con la Parashat Tim. Pero antes de empezar el estudio, quiero ofrecerlo para la Refuah Shelema de Lea Batzara, Rosa Ben Cecilia y Ben Abraham. Que Akadosh Baruj les conceda, les envíe Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Besat Hashem, continuamos con la Parashat Shoftim. Y algo que podemos observar muchas veces en la vida. Una persona recibe un cargo, pero ayer hablaba con todos normalmente y hoy ya tiene autoridad. Tiene gente que espera sus decisiones. Otros tienen que escucharlo. Y poco a poco puede ocurrir algo muy, muy sutil. No solamente cambia su posición, cambia la manera en que empieza a mirar a los demás. Y esto, la Parashat Shoftim, parece conocerlo perfectamente, ese tipo de peligro, porque cuando la Torá habla del rey de Israel, no menciona solamente que establece qué poder puede llegar a tener, también establece unos límites. No puede multiplicar excesivamente como que sus caballos, no debe multiplicar a quién, a sus mujeres, no debe acumular excesivamente la plata y el oro, porque vemos que en el tiempo del rey Shlomo se tiraba el dinero por la calle de Jerusalén. Pero ahora vemos que aparece una misma extraordinaria, porque nos dice la Torá: ve allá, Jeshito al Kiseh Machlato, Bekatach lo el Mishneh Torah, Zoda la Sefer. Y cuando se siente sobre el trono su reino, escribirá para sí una copia de esta Torá en un libro. Y continúa diciendo la Torá: ve ayeta imo, bekará kol yemei hayá. Estará con él y le leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? La Torah misma nos da una respuesta. Porque sigue diciendo la Torah: para que aprenda a temer a Hashem. ¿Quién? Hashem, su Dios. Pero después añade algo que merece nuestra atención. Porque nos dice: para que su corazón no se eleve ¿sobre qué? Sobre sus hermanos. Paremos aquí un momento, porque la Torá acaba de hacerlo rey. No es una imaginación suya, realmente ocupa una posición distinta. Tiene autoridad frente a los demás, una autoridad que los demás no tienen. Pero entonces, ¿qué significa pedirle que su corazón no se eleve sobre sus hermanos? ¿Cómo puede estar por encima de ellos como rey y al mismo tiempo no sentirse encima de ellos como persona? Y esta es la verdadera pregunta de nuestro pasuk. Y para entenderla tenemos que mirar qué hace la Torá inmediatamente después de sentarlo en el trono. Porque vemos que no le entrega primero, que no le entrega una corona. El pasuk nos habla de un Sefer Torah. Está escrito en Sanedrín 21b que Hazal, nuestros sabios, estudian las palabras del Mishneh Torah y enseñan que el rey escribe 2 Sifrei Torah. Uno permanece guardado y el otro Yotze Benitchaz Imo, Yotze Benitnach Imo, sale y entra con él a todo momento. Siempre tiene que ir a acompañarlo, acompañado junto con el rey en todo momento. Porque Rashi trae su explicación directamente sobre nuestro pasuk. Un Sefer Torah permanece en su tesoro. El otro entra y sale con el rey en todo momento. Pero la Guimará continúa escribiendo hasta qué punto ese segundo Sefer Torah debía acompañarlo. Y no estamos hablando simplemente de una biblioteca real que posee un libro sagrado. Más bien estamos hablando de un rey que lleva la Torah consigo en todo momento y a todo lugar. Pero hay una pregunta: ¿por qué? Podríamos pensar que una persona común necesita Torah porque necesita saber lo que hacer. Pero quizá un rey la necesita por una razón adicional. Porque hay un peligro muy, muy particular. Cuando todo el mundo empieza a obedecerte, puedes olvidar que tú también obedeces. Porque el rey da órdenes. Pero el Sefer Torah que lleva consigo le recuerda constantemente: tú también recibes órdenes. ¿Y de quién? De Akadosh Baruj Hu. Y hay gente que tiene que responder ante ti. Pero tú respondes ante Hashem.
Tu autoridad es real frente a los hombres, pero no es una autoridad absoluta. Y esto no es todavía una interpretación hasídica. Está escrito en las secuencias mismas de los Pesukim. Porque la Torá dice que debe leer en ella todos los días de su vida. Leman yilmah leyirat de Hashem Elokav, para aprender a temer a Hashem. Y después, ¿qué nos dice? Leviltirrum lebabo meija, para que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Y hay una condición entre recordar que existe una autoridad por encima de mí y no convertirme en mi corazón en alguien superior a quienes están por debajo de mi autoridad. Y hay una palabra especialmente hermosa que nos trae este pasuk. La Torá podría habernos dicho, para que su corazón no se eleve sobre el pueblo. Pero ¿qué nos dice? Meija. ¿Sobre quién? Sobre sus hermanos. Porque él es un rey, pero siguen siendo ¿qué? Sus hermanos. Y la corona nunca va a cambiar esto. El cargo no transforma a los demás en seres humanos en una categoría inferior mientras él sea rey. Y quizás sea una de las tensiones más profundas del liderazgo según la Torá. Tiene que existir autoridad. Alguien tiene que decidir. Un rey no puede decir solamente, como quiero ser humilde, no tomaré ninguna decisión. Hazbe shalom, no. Eso tampoco sería un liderazgo. La Torá no le dice, no seas rey. ¿Qué le dice? Sé rey. Pero, acá está el pero, el punto importante. No permitas que el reinado entre en tu corazón de una manera que te haga olvidar quién eres frente a los demás. Y aquí encontramos algo todavía más interesante. Porque nos trae el Rambam, Maimónides, codifica esta obligación del Sefer Torah del rey en el Hod Melachim. Explica que cuando sale a la guerra, el Sefer Torah debe estar con él. Cuando vuelve, debe estar con él. Cuando se sienta a juzgar, siempre tiene que estar con él. Cuando come, tiene que estar delante de él. Y la imagen es poderosa. Porque precisamente en el lugar donde se manifiesta su poder, aparece ¿qué? La Torá. La Torá en la guerra. La Torá está en el juicio. La Torá está en su diario vivir. No solamente durante una hora de estudio separada de sus responsabilidades. El rey no puede tener una Torá para el Bet Midrash y otra personalidad para el palacio. Porque la Torá, ¿qué nos dice? La Torá tiene que acompañarlo a donde ejerce autoridad. Y ahora podemos avanzar hacia un pensamiento más profundo de la Hasidut. Y aquí Rabbi Nachman de Breslev formula una idea que ilumina de manera extraordinaria en nuestro pasuk. Porque está escrito en Likutei Moharan, segunda parte, la edición 72. Rabbi Nachman habla de Gadlut y Shiflut, grandeza y humildad. Y presenta una idea que parece un poco contradictoria. La verdadera grandeza está ligada precisamente ¿a qué? A la humildad. Porque se apoya en una enseñanza de Hazal, de nuestros sabios. En lugar donde encontramos la grandeza de Akadosh Baruj Hu, encontramos también ¿qué? Su humildad. Y Rabbi Nachman llevaba esto hacia una idea mucho más profunda. La humildad no es lo contrario de la verdadera grandeza, forma parte de ella. Esto no es el Peshá de Devarim que estudiamos de 17-20. Rabbi Nachman no está explicando aquí nuestro pasuk, pero su enseñanza puede ayudarnos a comprender la tensión que encontramos en el rey. Porque normalmente imaginamos dos posibilidades. O soy grande o soy humilde. Sigue diciendo el rey, si tengo una posición importante tengo que sentirme grande. Y si soy humilde tengo que pensar que no tengo ninguna capacidad. Pero la Torá presenta otra posibilidad. El rey puede reconocer, tengo responsabilidad, una responsabilidad muy enorme. Puedo tener un tipo de autoridad que me han delegado. Tengo obligaciones que otros no tienen. Y precisamente porque mi responsabilidad es mayor, necesito recordar constantemente, mi hija, que ellos son mis hermanos, este es mi pueblo, pero no un pueblo, es mi hermano.
También es un pueblo, pero la Torá nos dice, miren sus hermanos, humildad no significa responsabilidad que Hashem te dio. Porque Moshe Rabbeinu no fue humilde porque pensara, no puedo hacer nada. La Torá lo llama el hombre más humilde y al mismo tiempo fue quien condujo a Israel. Y la humildad verdadera no exige que una persona niegue sus capacidades. Exige que no convierta esas capacidades en una razón para elevar su corazón sobre otra persona. Y esto hace que las palabras del Pasuk sean extremadamente precisas, porque no está escrito, o no dice, Levilti echod gadol meija, que no sea grande entre sus hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Cómo está escrito en la Torá? Levilti rum lebabo meija, que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Puede existir una diferencia en la función. Lo que no puede existir es una elevación interior que le diga, yo valgo más que tú, no, Hasbe Shalom es tu hermano. Ya entendemos mejor por qué el Sefer Torah tiene que acompañarlo a todo momento, porque el poder tiene una capacidad extraña, que con el tiempo aquello que comenzó como una función puede convertirse en identidad. Porque puede pensar, primero me dio una responsabilidad y después soy alguien importante, soy el rey de Israel y finalmente soy más importante que todos. Pero la Torá interrumpe ese proceso. El rey abre el Sefer Torá todos los días y delante de esa Torá descubre algo que comparten el rey y la persona más sencilla de Israel. ¿Ambos qué? Ambos son servidores de Hashem. El rey puede gobernar a otro judío, pero no es dueño de ese judío. Ambos tienen un mismo Melech, que es un Melech, un rey por encima de ellos. Akadosh Baruj Hu, Hashem Itbaraj. Y ahora esto deja de ser solamente una misbah para estudiar cómo funcionaba la monarquía de Israel. Porque no necesitamos llevar una corona para encontrarnos con una pequeña versión de este desafío. Puede ocurrir que en una familia, puede ocurrir en el trabajo, en una comunidad, en un aula de clase, en un aula de estudio, en cualquier lugar donde una persona tenga responsabilidad sobre otra. Y pero la pregunta que surge no es, ¿acaso tengo autoridad? Porque puede ser que sí la tenga. Pero la pregunta que surge o que nos debe surgir es, ¿qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esta autoridad en mi corazón? ¿Escucho menos desde que tengo poder? ¿Me cuesta más admitir un error cuando fallo? ¿Pienso que pedir perdón disminuye mi autoridad? ¿Empiezo a hablar de manera que nunca antes había hablado? Entonces quizá vale la pena escuchar nuevamente las palabras de la Torá dirigida al rey. Levilti rum lebabo meija. No permitas que tu corazón se eleve sobre tus hermanos. Y hay todavía una última precisión, porque el Pasuk nos continúa diciendo Ulevilti surmin amisbah yamin ushmol, y para que no se aparte de la misbah ni a la derecha ni a la izquierda. Y después que nos sigue diciéndole man yarich yamin al mamlato, para que prolongue sus días sobre su reino. Y Rashi presta atención a esa conclusión y recuerda el caso del rey Shaul, una desviación aparentemente pequeña en la instrucción recibida a través del profeta terminó teniendo consecuencias sobre la continuidad de su reinado. ¿Qué significa esto? Que para la Torá la grandeza de un rey no se demuestra cuando consigue liberarse de los límites. Se demuestra cuando, teniendo poder, continúa sometido a ellos, a esos límites. Quizá esa sea la paradoja completa. El hombre que está sentado en el trono necesita tener delante un texto que le recuerde constantemente, a todo momento, que él ocupa el trono más alto de Israel. El hombre ante quien otro se inclina necesita aprender irá, temor. Y el hombre que gobierna a sus hermanos necesita recordar que sigue siendo Ejab, sus hermanos. Y esta persona que tiene el poder necesita una Torá que entre y salga con él en todo momento.
y que, sí, que nunca consiga convencerlo que está por encima él de la Torah, Haz Shalom. Y ahora podemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo puede un rey estar por encima sin sentirse superior? Y la respuesta que nos trae la Parashá Shoftim parece ser, puede estar por encima en su función sin elevarse encima en el corazón. Puede ejercer autoridad sin convertirla en arrogancia. Porque él puede reconocer su grandeza sin olvidar su dependencia de Hashem. Y como nos ayuda a comprender Rabbi Nachman, la verdadera grandeza no necesita destruir la humildad. Puede revelarse precisamente a través de ella. Pero Besat Hashem Baraj, que Akadosh Baruj Hu nos conceda utilizar correctamente cualquier responsabilidad que coloque en nuestras manos. Que cuando mayor sea nuestra capacidad de influir sobre otros, mayor sea también nuestra ira Shamayim, nuestra sensibilidad y nuestra humildad. Y Besat Hashem, que nunca olvidemos las palabras que la Torah dirigió incluso al rey de Israel. Que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio de la Parashá Shoftim. Que tengan un excelente resto de día lleno de Berajá. Seguimos mañana. Escuché que hubo una tragedia en varias partes del país. Todo, que a Kadosh Baruj Hu les envíe una refuá shlema, refuá nefesh, refuá guf a todas las personas que tuvieron alguna calamidad en el país y que solo escuchemos cosas buenas. Kol Tuv.